De Pentecostés y en pleno mes de mayo, así que por dos motivos estamos aquí reunidos ustedes, porque se trata del mes de la Virgen y de la novena de Pentecostés, donde estaba la Santísima Virgen presente, ya exactamente me estaban diciendo un poquito ahí, que explico un poquito qué hacía la Virgen durante la novena. Exactamente, ya lo sabemos, ella ha sido la cantautora del Magnificat, mi alma glorifica al Señor, cómo entretenía a los 12 apóstoles para que primero con el canto Magnificat que ella había compuesto desde muchachita, cómo entretenía a los apóstoles con la comida rica, que sabemos que ella en las bodas de Caná pues cualquier cantidad de vino consiguió. Así que los apóstoles, y sobre todo con la vida de Jesús, como les contaba 9 días en profundidad, y San Mateo pues tomando nota, pues y San Juan tomando nota de la vida de Cristo pequeño, que ella sola sabía, porque los apóstoles a Jesús lo han conocido recién a la edad de 30 años. Así que, como acaba de explicar mi hermano espiritual, repito, pues la novena de Pentecostés con la presencia de la Virgen, y hoy hemos tocado a nivel, digamos, esto de cuerpo místico de Cristo todavía, pero también en modo, digamos así, caseramente, de la comida, del desayuno, etcétera. Y a San Pedro su buena siesta, porque le gustaba dormir a San Pedro hasta en Getsemaní, cada rato se la pasaba durmiendo. Y entonces, pero ven ustedes, repito, los frutos después que terminando con esa figura de María, explicando 9 días las alabanzas, buena comida y sobre todo la vida de Jesús, pues sabemos que San Pedro, pues, una charla preciosa, una enseñanza que hasta la muerte después. Así que repito, pues sigamos entonces hablando de este libro, que ya hemos tocado algunos temas de pasadita, entonces tocando por ejemplo que Juan Pablo sabía de memoria, que lo leyó, etcétera, y de Roma, me acuerdo esa charla que nos dio, una larga charla en pleno año santo 2000, y después Padre Colbe, santos mexicanos. Hemos explicado los puntos que toca el libro, puntos fuertísimos del radicalismo, del totus tuus a nivel trinitario, a nivel mariano y a nivel eucarístico. Así que este libro pues abarca todo también. Entonces podemos tocar también qué dirá sobre la consagración. Entonces tiene 3 páginas sobre la consagración. Entonces, la gente que dice quiero consagrarme, no quiero consagrarme, hay dos actitudes. Hay gente que se desespera por consagrarse, y hay gente que no quiere consagrarse porque no soy digno, que después no cumplo. ¿Y quién de los dos tiene razón? Pues San Luis de Montfort les da razón a los dos, exactamente, porque comienza a hablar de la consagración pronunciada, es de pronunciar la consagración y prepararse y hacerlo con hábito blanco o con su cadenilla. Eso en el numeral 227. O sea, no te desesperes por consagrarte, como hemos dicho, el Papa leyó y releyó. Si lo ha puesto en la página numeral 227, quiere decir que no hace falta apurarse,
para consagrarse. Por eso nosotros, la Consecratio Mundi, que así se llama nuestra institución que regala el libro, vuelvo a repetir del Padre Luca, regala el libro. Y entonces tú te consagras cuando quieres. Hay gente que se consagra inmediatamente, bendito sea Dios. Otros se consagran, nunca se consagran de boca, también tienen derecho, de boca. Y otros que se consagran a mitad en el numeral 227. ¿Y por qué hay esta libertad? Enseguida o nunca o a mitad, el mismo Jesús lo ha dicho. Y San Luis, vuelvo a repetir también, primero, recién habla del asunto en el numeral 227, en segundo lugar, se le dedican nada más 3 caritas de página, nada más. De todo el libro, a la consagración pronunciada con la boca, le dedica 3 paginitas desde la 227. Así que entonces, primero, no te estar apuro, no estar apurados y no, pues, no pensar que es importantísima, es importante. Lo dice San Luis así, casi cruelmente podemos decir, en el numeral 226, primer renglón. 226, primer renglón, los que pueden apuntar, y no hace falta porque se acuerdan, lo esencial es ponerle en práctica, dice San Luis. ¿De dónde lo saca? De la Biblia. No el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No entrará. El que se consagra de boca no entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, así que por eso San Luis lo tiene ahí, pero con poca importancia. Porque si uno cumple con la boca y no lo pone en práctica, entonces no entrará. Y la famosa parábola de los 2 hijos, donde dice Jesús, pues que uno tenía 2 hijos, el primero cuando le dijo que fuera a trabajar, pues le dice con mucho gusto papá. Y el segundo, sin vergüenza, el muchachito más jovencito, atrevido, le dice, no se me pega la gana, no quiero ir. O le diría tal vez uno que tengo computadora, tengo partida de fútbol, algo hubiera dicho actualmente. Pero dice Jesús que el que le dijo voy a ir con mucho gusto, se quedó jugando a pelota con sus amigos y no fue. Y en cambio el muchachito atrevido que no quiero ir, se fue corriendo y trajo la fruta, lo que debía poder. Y Jesús dice, ¿quién cumplió con el papá? No el que ha dicho con mucho gusto, sino el que ha dicho no quiero ir. Entonces ahí está la parábola. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro, por eso hay que leerlo. No tiene importancia consagrarse o no, que lo puede hacer, les he dicho, al comienzo, al final, o a mitad, o nunca, pero que ayuda, es bonito, porque te preparo, él te explica un poquito en esas 3 caritas de página, te pone bien bonito. Primera semana, segunda semana, las letanías, después te consagras con tu cadenilla, etc. Pero bonito. No dice importante, no dice pues esencial, como dice lo otro. Así que es bonito al papá decirle con mucho gusto, pero con tal que cumplas. Entonces repito, así que hay que tener bien clarito este punto de la consagración pronunciada, que repito, aquí está desarrollada, pero mucha gente, desgraciadamente, se preocupa más de la pronunciada y después, cuando le averiguo, me consagré con San Luis de Montfort a su oración, pero has leído el libro, ni siquiera has leído el libro completo, estás frito, eso no te vale para nada. ¿Por qué? Pues y sobre todo el numeral 257, hacerlo todo por María, con María, en María y para María, todas las acciones del día, cada instante del día.
Después que te has consagrado, Padre, que tengo que ir a misa cada día, tengo que rezar 5 rosarios, tengo que hacer retiro, nada de eso. Lo que hacías antes, ir a misa con más fervor, respetar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, todo lo mismo, pero con María, con 4 preposiciones. O sea, por María, quiere decir por orden de María. Después imitando a María. Después con la ayuda de María. Y 4, agradeciéndole a María. Son 4 capítulos. Y este te va desmenuzando y sacando. Con el primer capítulo es las bodas de Caná. Cuando la Virgen dijo a los sirvientes, hagan lo que mi hijo les diga. Y ellos corriendo. Ahí está, por orden de María. Y así, y todo, pues, como después Santa Isabel, cómo la atendió, etcétera, etcétera. Entonces, este libro te va desmenuzando la puesta en práctica. No solo contentarse con la boca, repito, no el que dice Señor, Señor, que es muy bonito, muy simpático, pero repito, es muy poco valioso en comparación con ponerlo en práctica. Todo el librito, que por eso nos pedimos que lea el libro, nada más, y así cada mes esa paginita es importante. Entonces también la vida de San Luis de Montfort. Entonces aquí está la vida de San Luis de Montfort ilustrada, está publicada en internet, la pueden bajar y leerla en estos 300 años de San Luis de Montfort. El libro está agotado, pero lo he escaneado y está publicado y pueden bajarlo. 8 vidas en castellano, publicado en bibliaamada.org, que tengo algunas hojitas, no pensaba que hubiera tanta gente, pues ojalá, pero aquí tengo pocas hojas para darles aunque sea mi dirección, etcétera. Ya, entonces la vida de San Luis de Montfort es importante leerla también, porque él antes de escribir el libro ha puesto en práctica todo lo que dice en el libro. Por ejemplo, dice aquí su hermanita de 3 años, él pues le daba, Luisita, ¿quieres esto? Y decía, ¿quieres dulces? Ya, entonces sí, entonces primero vamos a rezar el rosario. Y él tenía 9 años, ya tenía su pequeña estrategia evangelizadora, como dice Jesús, astutamente. Entonces le daba el regalito después de rezar el rosario. Y cuando después San Luis se fue de seminarista a París, a la Sorbona de París, ya la muchachita, bien empapada de Dios, se fue corriendo a las religiosas, al noviciado. 3 hermanas religiosas tuvo San Luis de Montfort y 2 hermanos sacerdotes, 3 con él. ¿Cómo se preocupaba? La llamaba Luis. Entonces cuando su hermanita la llamaba Luisa, dice, ¿por qué me llamas Luisa? Ella se llamaba Guillaume, un nombre popular en su tiempo y en Francia. Entonces San Luis, ¿qué cosa contestó? Es que vengo de la parroquia. El párroco nos ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que yo soy Luis y tú eres Luisa, porque somos lo mismo. Me da igual poner el dulce en mi boca, ponerlo en tu boca, me da igual. Entonces, donde llega ese muchachito de 9 años, ya sabe hacer, repito, vivir ese libro, que después a los 19 años, cuando fue a París, también durante el trayecto exactamente encontró, dice la historia y sus compañeros que lo cuentan, encontró varios pobres. Entonces al primero pues lo abrazó con gratitud al primer pobre y le dio toda la billetera que el papá le había dado para la Universidad de París, la Sorbona, pues se lo regaló completito sin ni siquiera averiguar al primer pobre.
Y cuando le preguntaron sus compañeros, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Ahora, ¿con qué vas a París? Este no es un pobre, este es Dios. Porque el párroco ha dicho: lo que has hecho al último a mis hermanos, a mí me lo has hecho, dice Jesús. Y al segundo pobre también. Y entonces ahora al segundo que le das cuando se apreció, no te preocupes, lo abrazó: gracias Dios mío, por segunda vez ya vienes aquí, así que con mucho gusto. Y entonces, ¿qué cosa le dio al segundo? La maleta completa, con todos los cambios, de camisa, todo completo, zapatos, al segundo pobre. Pero guarda, si quiere un pañuelo, no importa, ¿cómo le voy a regatear a Dios? Él así de todos tus de la cruz. Y llega el tercer pobre, ya estaba cruzando un maizal, y el jovencito, una limosna, sus compañeros, pues, ellos pues guardando su dinerito para la universidad, y le dice: oye idiota, ahorita hubieras guardado siquiera un pañuelo para este, ¿qué le das a este? Y entonces dice San Luis: no te preocupes, lo abraza al pobre: gracias, ¿cómo es posible que Dios todopoderoso, dueño del mundo, en pocas cuadras me pide ayuda a mí? Qué emoción, qué orgullo, qué gratitud. Así que le dijo al pobre: métete al maizal, por favor, yo me meto aquí, deja tu ropa, después te vienes por aquí a ponerte la mía, yo al otro lado me pongo tu ropa. Y después de un cuarto de hora, pues el pobrecillo pues estaba vestido con su terno, con su corbata, y San Luis de Montfort todo cochino, el pantalón todo puro hueco, más que los modernos que ahora se lo hacen a propósito, los huecos. Y entonces la camisa pura pulga, que hacía años que no se duchaba el viejito ese. Y entonces, y así feliz San Luis dice: qué orgullo para mí, pues estoy llevando la ropa de Dios. Entonces, 19 años. Entonces, ven ustedes, este libro no es un libro escrito en numeral 114, exactamente explica San Luis, pues este libro fruto de la vida de San Luis. El demonio se le apareció y le dijo: Padrecito, por favor, ese libro no me lo vas a escribir, porque este libro pues me va a hacer un gran daño. Va a llegar hasta Dallas y toda la gente rezando, en lugar de estar ahí en su televisión llorando frente a las telenovelas como si fuera cierto. Y entonces, y así que así lo asustó. Y aquí 114, pues, y no le dijo así, repito, como con amenazas así de boca, sino que le hizo ver su propio cadáver, cómo lo iba a matar. Y así pues le costó el único santo que escribir este libro le costó la vida. Y en realidad después se le hizo ver su cadáver, el demonio, y así lo mató. Porque San Luis ha muerto envenenado, no murió enseguida, pero lo envenenaron los narcotraficantes de la época, los dueños de la casa de prostitución y del alcohol de la época, que San Luis se convertía, toda la gente se convertía, las prostitutas, los borrachos, y su negocio se vino abajo, y por eso pues le pusieron veneno en la sopa. Y así pues San Luis ha muerto a la edad de 43 años, como hemos dicho, hace 300 años, 1716. Este libro le costó la vida a San Luis de Montfort. Y entonces, así que repito, pues en ese numeral, sobre todo 114, además que hacerle ver lo futuro, trágico de su muerte, del esconde libra, y hay un montón de problemas, y después en los previos de la Virgen María le hace ver pues exactamente cuando él acepta, entonces ha visto los triunfos del libro en manos de Juan Pablo II, de todos los santos. Pero un renglón importante de ese numeral 114, el más importante de todo el libro, donde dice que el Espíritu Santo me ha cogido la mano y ha escrito este libro. El Espíritu Santo me ha cogido la mano.
Por eso les he dicho, este libro no sirve explicarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es atrevimiento de Espíritu Santo. Ha dicho tal cosa y yo te lo explico mejor que el Espíritu Santo. Por eso Juan Pablo II dice, leí y releí. Este es importante. Entonces, este libro, repito, entonces vale por los testimonios de San Juan Pablo II, lo sabía de memoria, vale por un contenido tan fuerte y tan profundo, trinitario, eucarístico y mariano, de esa Virgen María. San Pablo dice, se anonadó a sí mismo Jesucristo, y la Virgen María, pues hágase en mí tu palabra, la palabra se hizo carne. O sea que Él se anonadó y la Virgen María le sacó de la nada. Entonces la grandeza de María es que exactamente Dios quiso que ella le diera el cuerpo al Hijo. O sea, el poder de María es que la Trinidad hemos explicado antes, frente al Padre, frente al Hijo, frente al Espíritu Santo, frente a nosotros mismos, que si ella no le daba el cuerpo a Jesús, a Dios Sagrada Comunión, comulgamos porque la Virgen dijo, la palabra se hizo carne a la orden de María. Entonces, repito, toda la devoción mariana tiene una base demasiado fuerte, que repito, Cristo es fruto a la viejita Isabel, ya se la sabía la teología. Bendite el fruto de tu vientre, Jesús. La Virgen María nos ha dado el fruto, pues hágaseme tu palabra, fruto de la orden que le da a Dios de hacerse carne en su vientre. Entonces la figura de María, por eso en este libro, estas 300 páginas del libro, presenta a la Virgen así en toda su forma completa, bíblica a la vez y espiritual, y tiene, por ejemplo, 7 capítulos también sobre los católicos. ¿Por qué los católicos? No se escandalice lo voy a decir. Los 7 capítulos de San Luis, del numeral 93 para adelante, donde demuestra que los católicos, 90% de católicos van al infierno, y 80-90% de protestantes van al cielo. Lo explica en 7 capítulos. Entonces, donde dice exactamente, sabemos que San Luis está Francia, pegadita a Alemania, donde llegaban los protestantes. Entonces, hace 300 años Lutero, hace 500 años, durante 200 años, de 1517, que nació el protestantismo a 1616, son 200 años, entonces de avanzada. ¿Y por qué entonces, repito, van al infierno 60-70%? Porque los católicos, 70%, no todos, nada más 70%, faltan a misa el domingo, después están amancebados sin casarse por la iglesia, están a veces borrachos, a veces adúlteros. Yo creo que hasta más del 70-80% tienen todos estos pecados a sabiendas. Sobre todo a sabiendas. El pecado mortal es mortal porque lo hace a sabiendas. Católico sabe que faltar a misa el domingo es pecado mortal y falta misa. Sabe que debe estar casado por la iglesia y vive años sin ser casado. Y entonces sí que esto es lo que te estoy diciendo, puedes averiguarlo tú mismo, date una vuelta, pregunta quién va a misa, pregunta quién está casado por la iglesia, pregunte, vas a ver que te sale la cantidad esa de 70% que van al infierno, como en tiempo de San Luis de Montfort. ¿Y por qué 70-80% van al cielo los protestantes? Primero, porque ellos dan su diezmo. Segundo, porque andan siempre con su Biblia. Tercero, porque ellos exactamente son protestantes por el mal ejemplo de los católicos. Y entonces el pecado mortal es hacer una cosa a sabiendas que es contra Dios. Si el protestante hace las cosas por amor a Dios, da el diezmo, por amor a Dios tira la Virgen a la basura de repente, desgraciadamente. Porque exactamente el católico que reza a la Virgen, después hace adulterio, después hace cualquier cosa.
Y entonces pues es motivo. Inclusive podemos decir que exactamente los católicos no solo van al infierno 3 metros de profundidad del infierno, sino 6 metros. ¿Por qué? Porque por su culpa muchos protestantes se han vuelto protestantes. Y falta de respeto a la Virgen por el mal ejemplo de los católicos. Y por eso la Biblia misma dice, el mal ejemplo hay que poner una rueda de molino, una piedra de molino y soltarlo al océano. ¿Por qué? Porque estás haciendo daño tú con tu mal ejemplo a la otra persona, que estás con la estampita de la Virgen y estás haciendo todo lo contrario. Hay un capítulo, son 7 capítulos, los falsos devotos. O sea, yo los llamo con una sola palabra, los Judas, porque Judas también besaba a Cristo, y el beso de Judas era todo lo contrario. Igual van los 70-80 católicos que tienen su estampita de la Virgen de Guadalupe, de Medjugorje, pero hacen lo contrario a sabiendas que no deben hacerlo. Ese pecado mortal es hacer una cosa a sabiendas que no debes hacerlo. Estos 7 capítulos son fuertísimos. Te saca eso, te das cuenta que estás mal, te ayuda a recapacitar, y leyéndolo entre 3, repito, hasta los demás te aconsejan que te cuesta ir a misa, tal iglesia que tiene misa, que te cuesta ir al parque para que te cases por la iglesia, que te cuesta, etc. Entonces lo vamos aconsejando, y así, por eso, como dice Jesús, pues donde todos están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es que, hermanos, reparten la hojita antes de que se me pase la emoción. Quiero regalarles una hojita. Lástima que no he hecho bastantes, de rosario nada más. Entonces vamos a darla. Hay un pequeño, aquí también hay un rosario, pero hay un rosario cantado. Repartan este rosario, y entonces una hojita hasta donde alcancen. Vamos a pedir uno por familia, por favor, porque sí. Uno por familia, sí. Poquitos. Vamos a, Padre, si me permite, vamos a aprovechar, como vamos por el tiempo, vamos a aprovechar si alguien tiene alguna pregunta a hacerle al Padre. Así es, mientras repartimos la hoja, las preguntas. Después de las preguntas podemos hacer un pequeño ensayo del cantito que ya lo saben todos, de Fátima, pero con el rosario cantado. Entonces, a ver, las preguntas sobre lo que he dicho. A ver, levanten la mano para yo poder aclarar. Repito, pues todo lo he sacado del libro. Entonces, y así, pues, tanto también, de todos modos, traigo muchos saludos ahí en el librito, antes de ir de Roma, que tengo la imagen de Papa Francisco. Traigo la bendición del Papa Francisco. Aquí está la foto cuando fui a visitarle al Papa, como yo vivo en Roma, y también la foto del Papa Juan Pablo II, recién nombrado Papa. Exactamente, hemos estado discutiendo este problema. Papa, preocupadísimos los 2 papas, preocupadísimos de que el 80% van al infierno. Por favor, salgan a sacarlo del infierno. No se cansa de repetirlo el Papa. Por favor, salgan, aconsejan a la gente que está en camino del infierno. Ya, entonces, a ver, levante la mano, alguna pregunta. A ver, alguien que tenga alguna pregunta. No le vamos a cobrar, A ver, aquí. A ver, hermanito. ¿Cómo puedo adquirir el librito? Nos tenemos que anotar. Pregunta es, ¿cómo puede adquirir el libro? Vuelvo a repetir. Este libro ya repartido, aquí dice 80.000, pero se ha terminado, gratis. Entonces, ahorita repartimos, ahí está. Los que tienen grupo de rosario, de una vez, ahí está la hojita. Me pone tu teléfono, tus datos, dame una hoja. Entonces, aquí en esta hojita, que después, repito,
ellos van a seguir aquí repartiendo. Me han recogido los hermanos, esta pareja de esposos jovencitos, pero que tienen hijos grandecitos. Entonces, ellos son de aquí. Me han recogido allá desde San Antonio, y así que ellos van a seguir regalando el librito, y cuando tengamos avisamos por radio que han llegado los libros, pero mientras tanto, ahí dice el compromiso. El compromiso dice aquí, yo me comprometo a buscar a 2 personas, conmigo 3, y leer el libro, una página mensual después del rosario. Así de sencillo, dice la hoja, repártelo y lo vayan apuntando. Entonces, yo diría que vale la pena, ¿no? Leer un libro que un santo ha perdido su vida por él, ¿verdad? Vale la pena tener ese interés. Así que sigan haciendo. A ver, otra pregunta por allá. Oh, ¿quieren? A ver, acá, padre. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo le llevó a San Luis Montfort escribir el libro? ¿Cuánto tiempo le llevó al santo escribir el libro? ¿Cuánto se demoró? No sabemos cuánto tiempo, pero yo estoy seguro que lo hizo en máximo 2 días. Porque por 2 motivos. Primero, porque lo dice un historiador. Padre Grandet dice, escribió un libro, pero como tiene 2 libros, no está sobre la Virgen, entonces no es, pero seguramente es que es importante. Dice, escribió un libro en 2 días, así que lo dice, pero no sabe cómo tiene 2 libros, y ya no estoy seguro, pero sí, como el Espíritu Santo le cogió la mano, y entonces yo creo que hasta menos de 2 días se demoró para escribir un libro. Muy importante cómo, ¿verdad? Lo escuché en la entrevista, padre, con Pepe Alonso, cómo antes no había renglones para escribir derechito, ¿verdad? Sí. Y dice el padre que en el libro original está la letra sea derechita, y nos damos cuenta cómo en sí el Espíritu Santo, ¿verdad? Le agarró la mano. En el mismo libro he puesto el manuscrito francés, aquí está, que uno ve exactamente ese donde habla del demonio que lo mata, he puesto el manuscrito, y uno ve exactamente derechito, pues sin línea, y ya sea horizontal, los 200 páginas, sin línea, ya sea vertical, de bajada, misma distancia, que solo la computadora puede hacer eso. Así que el Espíritu Santo le cogió, y por eso yo creo que en 2 horas escribió todo el libro.